Saludos a todos, nos volvemos a encontrar desde la iglesia Senti Alajuela, donde por gracia de Dios tengo el privilegio de compartir una vez más eh, sobre las enseñanzas divinas de la palabra de Dios, el poder absoluto de la verdad única, eterna, que está impresa en las páginas de la Biblia. Estamos en un programa de lectura de los Salmos en nuestra congregación Senti y nos corresponde hoy compartir Salmo 93 al 97. Sin embargo, me quiero detener en el Salmo 94, donde con algún detalle vamos a ir viendo el clamor del salmista ante la impiedad del mundo, y en este caso en el contexto en el que se escribe el Salmo, es un clamor con respecto a la maldad e impiedad que estaba sufriendo el pueblo de Israel a manos inclusive de detractores e impíos extranjeros e internos, propiamente algunos abusadores de su propio pueblo. Oramos, Padre, Padre eterno, todopoderoso, si es tu voluntad, como lo es, tu palabra ha de correr y ha de cumplir el propósito por el cual es enviada. Este tu vaso de barro, aquí, frente a esta cámara, quiere ser solamente el instrumento que uses para que tu gloria se manifieste y que tu palabra realmente sea expresada solamente con la guía y bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias doy a ti porque me das la oportunidad de honrarte y oro por los que están honrándote, escuchando tu palabra también. En el nombre de Cristo Jesús, a ti Padre eterno. Amén. El Salmo 94, bueno, nada más refiero Salmo 93, 94, 95, 96, 97. Son salmos que tienen que ver con un ruego que hace el salmista en relación a la actitud tan impía que él observa en su pueblo. Pero me detengo en el Salmo 94 y vamos a ver, y es el más largo en cuanto al contenido de versículos, pero creo que es el que nos habla más cerca de lo que hoy también está sucediendo en el mundo. En este salmo es principalmente un clamor de venganza contra los opresores de Israel, que pasa a un llamamiento por más fe al propio pueblo de Dios. El grito de venganza, eh, Israel está sufriendo la opresión. Sin embargo, no de enemigos extranjeros, sino de enemigos internos principalmente. Se derrama sangre inocente, la viuda sufre, el huérfano es pisoteado. Por cierto, este marco de maldad lo vemos hoy en día aquí en nuestro mundo y en la mayoría de las ciudades del mundo. El salmista dice, versículo 1, oh Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Parece que él estaba viendo que la impiedad estaba creciendo cada día más y Dios no hacía nada. La venganza le pertenece a Dios y el salmista lo sabía claramente. Y cuando observamos que en nuestras vidas inclusive a veces se dan injusticias, también debemos dejar la venganza al Señor, porque Él no está ignorando, como lo vamos a ver dentro de algunos versículos. No es que Él no oye, no es que Él no ve, es que también Él tiene un propósito en todo esto. Versículo 2. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a la soberbia. Es decir,
de tu estado de inacción, Dios, levántate. Ven y visita la tierra como juez de toda la tierra. Más bien, aparentemente como que hay una recompensa hacia la maldad. Le va muy bien al que hace la maldad. Así inclusive lo escribió Asaf en el Salmo 73, cuando en un estado depresivo miró este dolor, este flagelo. Igual hoy, el salmista aquí escribe algo semejante. Y cuando tú miras allá afuera en el mundo, entonces recuerda las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas veces creemos que la aflicción es porque tengo falta de dinero, porque no tengo casa propia, porque me quedé sin trabajo, porque tengo amigos, vecinos, familiares cercanos enfermos, no sé, otras cosas más. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando del alma sincera, el alma realmente que pertenece a Dios, se aflige al ver la maldad del mundo de hoy y siempre. En el versículo 3 leemos, ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras? Perdón, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Impresionante pregunta que hace el salmista. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10, leemos lo siguiente. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban en gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre entre los que moran en la tierra? Impresionante. Estos que están haciendo esta oración la están haciendo en el cielo mismo. Están en la presencia de Dios y están orando y diciéndole, Señor, ¿cuándo vas a vengar nuestra sangre? Ya que habían sido mártires y murieron por ello. Así ha sucedido en la historia. Es un grito de debilidad e impotencia, pero tiene un elemento de fe en él, en el que Dios mira con favor. Señor, ¿cuánto tiempo? Esta pregunta que el salmista inspirado hace en la angustia de su espíritu, no puede evitar plantear, no en una de las que resuelve con el plantear que la única razón y la única respuesta va a ser en el transcurso del tiempo. Más bien, él está deseando, es más urgente. Han pasado miles de años desde que se escribieron estas palabras, estas que estamos leyendo ahorita, y todavía nos enfrenta al terrible misterio que escribió el apóstol Pablo de la fuerza del pecado, que la muerte siempre vendrá por fuerza del pecado. Los impíos lo hacen todos los días, a menudo durante largos años, de dos maneras. Usted esto lo ve hoy con las noticias y cada vez es más evidente y sin embargo cada vez es más impune. Cada vez es más punitivo, pero a la vez cada vez es más impune porque no se castiga al culpable. Dijimos que de dos maneras se manifiesta esta maldad. Cuando son lo suficientemente fuertes, desafiando la justicia. Y también en el mundo se ve el abuso cuando son lo suficientemente astutos, evadiendo la justicia. En el primero de los casos que son lo suficientemente fuertes para desafiar la justicia, ellos despiertan especialmente la indignación y la angustia de cada uno de nosotros los creyentes. Es una bofetada, es un dolor, es terrible ver lo que pasa en el mundo y uno dice, Señor, vas a vengar esto. Tienes que hacerlo, Señor. Vemos cómo el mundo se precipita a maldad tras maldad tras maldad. Ve que el poder que debería ser el servidor del bien se convierte en el aliado del mal. El poder que Dios da a una persona, principalmente los que están en eminencia, los que tienen la dirección
de los destinos de un país inclusive, Dios se lo da para que ejecuten el bien, pero ellos se convierten en aliados del mal. Y lógicamente eh, la justicia es envenenada por esa actitud. Las páginas de la historia nos cuenta de estas actitudes y de estos desastres por cuanto aquellos que tenían que infligir justicia no lo hicieron, más bien infligieron toda la injusticia. Y vemos en las páginas de la Biblia algunas de ellas y voy a poner algunos ejemplos. Voy a ir con un poco de detalle aquí. Por ejemplo, José, un esclavo, un exiliado en el calabozo, mientras sus hermanos se alimentan pacíficamente y alimentan pacíficamente también a sus rebaños en Canaán. Y su malvado y falso acusador está viviendo en el palacio. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Qué injusticia. Faraón, blasfemando en el trono. Está blasfemando en el trono. Y el pueblo de Dios sangrando y llorando bajo el azote. Saúl en su corte y David escondiéndose en guaridas y cuevas. Nabucodonosor en el apogeo de la gloria terrenal y los fieles siervos de Dios sufriendo en el horno de fuego. Herodes adorado como un dios y James asesinado con la espada. Juan. Nerón en el tribunal y Pablo prisionero en el calabozo. Papas que reciben honores divinos y mártires por Cristo quemándose en las hogueras. Las edades continúan y aún así, de una forma u otra, esta horrible anomalía atestigua que vivimos en un mundo cuyo marco moral completo está desordenado. El Señor no olvida. El Señor es justo y a su tiempo da la retribución. Y eso es lo que nos mantiene la fe y es lo que nos habla y es lo que hace que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído, en lo que hemos aceptado. Es cierto que a medida que avanzan las edades, nos muestran otro lado de la imagen. Por ejemplo, eso es cierto que vamos a leer ahora. José ahora está en el poder y sus hermanos temblando ante él. Sin embargo, esto que vamos a ver, que es retribución o restauración o establecimiento de la justicia de Dios, no siempre fue así con todos los siervos del Señor, ni antes ni ahora. Pero estos ejemplos nos van a ayudar o nos están ayudando para entender, por un lado, la injusticia y por otro lado, el restablecimiento de la justicia de Dios. Entonces, el anfitrión del faraón está enterrado en las aguas y el anfitrión está blancándose a las orillas del mar. Moisés pasó con toda su gente, Faraón fue inundado con toda su gente. Saúl se enfureció con Gilboa y David, coronado y victorioso. Nabucodonosor, un maníaco, y ahora pastoreando o pastoreado con las bestias. Herodes, un semidios o un dios, por lo menos así se proclamaba, y ahora en el Coliseo Romano muere comido por los gusanos. Nerón, un miserable suicida expulsado de la vida con maldiciones. Pero aún así, surgen sucesores. La historia se repite. El brazo único que podría acabar con la opresión, no solo aquí y allá de vez en cuando, sino en todas partes y para siempre, parece retrasar el golpe. No se ve por dónde. Cada vez la opresión es más fuerte. Cada vez la prensa
da el tornillo de presión una vueltita más y sentimos que el mundo se ahoga en la maldad y que a nosotros nos oprime el dolor y la angustia. Este grito del Salmo 94, Dios de las venganzas, muéstrate. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Este grito del versículo 3, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Pero si la deshonestidad, la extorsión, los juegos de azar, el hablar en falso, las inmoralidades secretas se pudieran ver de la misma manera, se descubriría hoy que los crímenes que la ley humana pueden alcanzar son solo una fracción de los crímenes que el ser humano está que está cada vez cometiendo contra Dios más y más. El poder del pecado es un poder que dirige el ser maldito, Satanás. Y este príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, como lo dijo la sagrada boca de mi Señor y Salvador Jesucristo, que ciega las mentes de los que no creen, no puede hacer absolutamente nada si los hombres no se confabulan con él, si no se convierten en siervos, en esbirros del mismo Satanás. En la palabra de Dios, en la carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en la segunda de Timoteo 3:16, dice la palabra de Dios que estos, estos hombres están engañando, siendo engañados. Es impresionante ver cómo la maldad del hombre hoy en día cree que tiene razón, cree que está bien. Han sido engañados para engañar. A la vez están engañando, habiendo sido ellos engañados. ¿Por qué? Porque no hay verdad en nada de eso. La única verdad es la que está plasmada en las páginas del sagrado y santo libro, palabra de Dios, la Biblia. Entonces, no hay respuesta a este grito que haya ganado por tantas edades de la gente de Dios. El trono de Dios tiene muchos, por todas las edades del ser humano, ciudadanos. Y sin embargo, el grito de los ciudadanos hasta aquí hoy no se ha cumplido en cuanto a acabar con la maldad del mundo. Pero ya viene el tiempo en el cual definitivamente Jesucristo, el juez de toda la tierra, va a poner orden en este planeta y le va a dar el justo pago a la tiranía del pecado. Porque la tempestad de su venganza parece que no despierta. El rayo no golpea al tirano, al traficante de esclavos, al seductor, al asesino. El terremoto no se produce en la ciudad culpable, en las ciudades llenas de maldad. Y uno dice, ¿por qué se retrae el brazo del Señor? Pero tenemos que entender que Dios tiene su tiempo en cada cosa y para todo. El versículo 4, ¿hasta cuándo ellos pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Ahora está hablando de que no solamente las hacen, sino que ellos hablan con arrogancia de su maldad, blasfeman el nombre del Dios Todopoderoso y parece ser que no sucede nada. Versículo 5, a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. Rompen en pedazos a tu pueblo, oh Señor, aplastan, oprimen. No de enemigos extranjeros, como lo decíamos al inicio, aquí lo retoma en el versículo 5, sino que es dentro de los mismos pueblos.
Costa Rica en algún momento no fue lo que hoy es, que es la historia que conozco un poquito mejor. A nivel geopolítico y a nivel eh, geográfico mundial, podría tener una breve pincelada de lo que ha sucedido en la historia mundial. Pero en Costa Rica tenemos algo que no habíamos visto antes y se cumple lo que estamos viendo. Perdón. El hombre, el tico, levantando el puño a Dios y con toda deshonestidad quebrantan la heredad y están afligiendo al pueblo. En el versículo 6 se da un detalle más definido. Dice que están matando a la viuda y al extraño, y también a los huérfanos asesinan. No necesariamente tiene que ser con arma, con balazo a la cabeza, con una estocada en el cuerpo por medio de cuchillos o en otras formas, como lo estamos viendo, sino que también el golpe al corazón del ser humano que lo deprime y lo deja sin oportunidades. Es una muerte más cruel, más dura. En el versículo 7, y dijeron, Jehová no verá, ni entenderá el Dios de Jacob. Es interesante que esta expresión, el Dios de Jacob, era como una muletilla. Tampoco el Dios de Jacob lo considerará. El Dios de Jacob no sería una expresión natural en boca de los enemigos extranjeros de Israel. No sabían nada de Jacob, pero era una expresión utilizada con frecuencia por los israelitas. Entonces, hasta el extranjero expresaba la misma, tal Dios, tal Dios. ¿Han escuchado gente hablando así hoy en día? Claro, principalmente las generaciones más jóvenes. ¿Cuál Dios? Versículo 8, entended necios del pueblo y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? ¿Cuándo vais a reaccionar? Bueno, aparentemente vamos a reaccionar o van a reaccionar cuando tú y yo le llevemos la palabra y algunos van a decir, sí, Jesucristo es Dios, yo me arrepiento y acepto a Cristo como mi Salvador personal y huyo por mi vida. Huyo por el juicio del Señor que viene sobre los moradores de la tierra. Recordemos que siempre que se habla de los moradores de la tierra, se está hablando de la gente que aún no ha tenido un encuentro personal con Cristo, por lo tanto no son salvos. Versículo 8, entended necios de los pueblos y vosotros, ¿hasta cuándo seréis sabios? El que hizo el oído, versículo 9, no oirá. El que formó el ojo, no verá. Es una pregunta retórica. Claro que verá, claro que oirá. Es él el que los hizo. Sin embargo, de nuevo, Dios es una fuerza irresistible. Puede ser posible que Dios, quien planeó e hizo el curioso mecanismo de la audición y la visión, sea el mismo si esas facultades o algo análogo a ellas. No debe escuchar esos gritos y ver esos ultrajes que hombres, que son solamente criaturas, ven y oyen. ¿Cómo él no podría ver y oír si él fue el que los creó? Pero él no está con una observación apática. Tampoco está viendo con ojos medio somnolientos. Él está preparando, como lo dice el versículo 10. El que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? El que castiga a los paganos no corregirá. Es decir, si Dios no deja ni siquiera a los paganos sin reprensión y castigos, ¿no castigará mucho más a los de su propio pueblo que hacen mal? El que enseña al hombre conocimiento no sabrá, no tendrá el conocimiento para arreglar la situación. Nuestra
versión supone un elipse en profundidad que se llena de gran audacia, produciendo un sentido muy excelente, pero la inserción realizada no parece necesaria. ¿Por qué? Porque tal y como está aquí escrito en el versículo número 10 y ahora el 11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Él sabe que el hombre es vanidad, es polvo, y él no va a contender con el hombre. Deja que el transcurso de las cosas sean su propio juez en un momento dado. Tanto así que trata con sus hijos, que trata con su pueblo. El Señor conoce los pensamientos del hombre. Y cuando viene a tratar con su pueblo, versículo 12, bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Esto es hermosísimo. Y ahí es donde se contrapone muchas veces, de nuevo, nuestro pensamiento natural, humano, en nuestra mente natural, contraponiéndose en oposición a la mente espiritual, porque no entendemos a veces que el Señor corrige a su pueblo, Él no está corrigiendo el mundo, Él no está corrigiendo a los moradores de la tierra, Él está corrigiendo a sus hijos, perfeccionándolos. Y todo lo que sucede es una escuela solamente para los que son ciudadanos del reino de los cielos. Dice el versículo 12, Jehová, bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige. Bienaventurado, es hermoso saber que yo estoy siendo corregido por el que sí sabe cómo es que debe corregirme. Hermoso, ¿verdad? Él sí sabe lo que yo necesito para corregir, para madurar, para dar la mejor expresión y la mejor versión espiritual de mí, para poder honrarlo y glorificarlo y crecer al conocimiento de la estatura de un varón perfecto, Cristo Jesús. Y por eso somos transformados de gloria en gloria, como dice la palabra. Y nos vemos al espejo de la palabra y cada vez vemos la imagen más clara. Dios los castiga, Dios los enseña. Dios nos da un tiempo de descanso también. Dios nunca nos abandona, siempre está ahí. Dios nos juzga con rectitud. Nunca va a tener por inocente al culpable, pero lo va a castigar con rectitud. Dios lo ayuda contra los malvados. Dios lo sostiene cuando corre peligro de caerse. Esto es hermoso ver que Dios sostiene a los hombres que son suyos, a la humanidad redimida, a la que corresponde a Él, y dice que en los tres escenarios de la lucha espiritual y en aquella que es en el mundo, que es lo que estamos viendo de los enemigos que se presentan de afuera hacia adentro, hacia que nos confrontan, Él dice que tiene inclusive hasta servidores, que son ángeles especiales, según Hebreos capítulo 1, versículo 14, que dice que son ministros de Dios que Él ha enviado a favor nuestra para protegernos, aquellos que han de ser herederos de la salvación. Dios interiormente nos consuela, por eso ha enviado su Santo Espíritu para que cumpla la misión que Él debe cumplir, de consolarnos. Entonces, dulces son los usos de la adversidad. Dice el gran poeta, que es como el sapo feo y venenoso, que lleva una hermosa perla sobre su cabeza. Así es la corrección, hasta que un día tendremos perfección en él, hasta que un cuerpo reine transformado a la imagen de la gloria de Cristo.
Entonces, versículo 14, el Señor no abandona a su pueblo, jamás lo hará, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, dice la palabra en Salmo 37, 28. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. La promesa es igualmente para los individuos fieles, sus santos, para su cuerpo, la iglesia, su pueblo, su herencia. Hago alusión a un par de pasajes más. Versículo 15 dice que, sino que el juicio será vuelto en justicia. O sea, la concesión real de Dios del bien y del mal sobre la tierra, que parece estar divorciada de la justicia, mientras que los impíos han prosperado y los piadosos afligidos. Al final, volverá la justicia. Es decir, una vez más, evidentemente, conformarse con ella y coincidir con ella, nosotros en la esperanza y la fe. Y todos los rectos de corazón la seguirán, es decir, y todos los hombres honestos de corazón reconocerán el hecho y verán y se regocijarán en él. En el versículo 17 y 18 leemos, si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Nuevamente, confianza plena en el único que puede sostenernos en este mundo donde, como ya vimos, hay y hubieron tiranos y habrán tiranos peores cada vez, oprimiendo, haciendo daño al pueblo, tanto de Dios como al prójimo, a la humanidad en general. Cuando dije, mi pie resbala, cuando a lo mejor tuve la sensación de que ya perdí esperanza, Dios dice, sostiene mis pies tambaleantes y cuando están en peligro, les impide caer, tal y como lo leemos en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. Y esto de esperar pacientemente en Jehová solamente se puede lograr si estamos fortaleciendo nuestra mente espiritual con la palabra, la verdad revelada, haciendo nosotros nuestro propio esfuerzo por leerla, estudiarla. No espere que el Espíritu Santo le revele lo que usted no ha logrado, como dice el Señor.